el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saludo a tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy quiero tocar de manera breve 3 herejías muy antiguas, bastante antiguas, que enseñan hoy los protestantes y los evangélicos. Pensando sobre este tema, cómo lo iba a abordar, cómo lo iba a explicar, se me vino a la mente una frase de un papa, San Pío X, que decía lo siguiente: el protestantismo es el compendio de todas las herejías para la ruina de las almas. O sea, creer en una herejía, estar en el error, es poner en riesgo tu alma. Pero, ¿qué es una herejía? Antes de comenzar a hablar de esas 3 herejías que ahora os voy a enseñar. Pues la herejía, según dice el catecismo, es la negación pertinaz de una verdad que debe de creerse con fe divina y fe católica. La herejía, podemos decir también, que es una doctrina que se opone inmediata, directa y contradictoriamente a la verdad revelada por Dios y propuesta auténticamente como tal por la Iglesia Católica. Pues bien, una de las primeras herejías es la herejía de Valentino. Es una herejía cristológica, que ahora vamos a verla, la vamos a explicar. Esa sería la primera que vamos a explicar y luego vamos a explicar también el error de los antivicomarianitas y también el error de los iconoclastas. Lo vamos a ver desde la perspectiva, lógicamente, católica, apoyándome en la Sagrada Escritura y en definiciones dogmáticas y en concilios católicos que el Espíritu Santo suscitó para custodiar la fe. Pues bien, la primera herejía que quiero mostraros es la herejía de Valentino, la herejía de los valentinianos, que fueron luego los que fueron propagando la herejía gnóstica de nuestro amigo Valentín. ¿Qué dice? ¿Qué enseña esa herejía? Pues afirma de que María en la encarnación no aportó absolutamente nada a Jesús. O sea, el cuerpo de Jesús, el cuerpo o la parte humana o la naturaleza humana de Jesús existiría en algún limbo, no sabemos dónde, pero en algún sitio existiría ese cuerpo que estaría esperando a que Dios diera la orden de que su hijo pues apareciera en el mundo. Y María sería simple y llanamente pues un canal, un conducto o, como dicen ellos, un vaso desechable. Yo no sé si ustedes lo habrán escuchado, ¿no? Pero yo hace poquitos días, pues en la red social, si no recuerdo mal, no sé si era Twitter o era otra, no recuerdo bien exactamente, no importa. Un chico protestante, pues en un post, en una imagen de María que yo coloqué, pues comenzaba a decir pues torpezas como esa, ¿no? De que Jesús no tenía nada de María. O sea, en el momento de la encarnación, María fue simplemente pues ese canal por donde Jesús vino al mundo. Y toda esa genética, toda esa carne, toda esa sangre que obtuvo Jesús de María, pues no sería así, sino que, como he dicho, el cuerpo de Jesús existiría en algún limbo, ellos sabrán dónde, porque yo no, sinceramente, y decir esa herejía, pues nos tenemos que ir al siglo II.
O sea, es una herejía muy, muy antigua que los protestantes han rescatado. No es nada nuevo. Es una vieja tentación gnóstica de Valentín y sus discípulos, que en el fondo lo que niega es la verdadera encarnación del Hijo de Dios. Pues bien, si el Hijo de Dios no tomó de María nada, entonces Jesús no sería consustancial a nosotros, o sea, no sería humano, ¿verdad? Y nuestra redención, pues, ¿dónde queda? No se dan cuenta que en esa explicación que ellos dan, pues la redención está un poquito en el aire. Pues bien, la Biblia habla con una claridad pasmosa y dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 4, versículo 4, que al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Luego más adelante, en Romanos, San Pablo, en el capítulo 1, versículo 3, afirma, nacido del linaje de David, según la carne. Curioso, ¿verdad? Y en Lucas capítulo 1, versículo 31, la palabra de Dios dice, el ángel le dice a María, concebirás en tu seno. ¿Qué está diciendo hoy el ángel? Pues que María iba a poner toda su humanidad en su hijo. Dense cuenta que en los milagros eucarísticos no está la carga genética del hombre. Tú y yo tenemos carga genética de tu padre y de tu madre, ¿verdad? 50-50. Pues en Jesús no, porque no hay participación de varón. Es solamente hijo de María por obra del Espíritu Santo. Jesús nació sin concurso de varón. No tuvo que intervenir ningún hombre, ¿verdad? Para que Jesús naciera. O sea, el ángel le está diciendo, concebirás en tu seno. Pues nos podemos dar cuenta, pues toda la realidad que pasa en el seno, en el vientre de una mujer cuando un hijo va a nacer. El ángel está diciendo, tú, María, lo concebirás en tu seno y tú le vas a dar toda tu humanidad a tu hijo. Y la carta de los Hebreos afirma, puesto que los hijos tienen en común la carne y la sangre, también él participó de lo mismo. Hebreos capítulo 2, versículo 14. ¿De quién tomó Jesús esa carne y esa sangre? ¿De María? ¿De la Virgen María? Negarlo es caer en un viejo error, error muy antiguo del docetismo, ¿verdad? Entonces existiría un Cristo aparente y no verdaderamente nacido, porque entonces no ha nacido de mujer y entonces pues San Pablo se inventó el versículo 4 del capítulo 4 de Gálatas, porque si Jesús solamente fue que pasó por un canal y ese canal era María, entonces no existiría ningún tipo de nacimiento, ¿verdad? Es todo muy extraño, es una herejía, sinceramente, bastante retorcida. Por eso la Iglesia lo definió con precisión en el concilio de Éfeso, allá por el año 431, al confesar que la Virgen es la Theotokos, o sea, es la Madre de Dios. Los padres de la Iglesia explican el por qué. Porque el que nació de ella es Dios hecho carne, según la carne. Y en el concilio de Calcedonia proclamamos a Cristo verdadero Dios y verdadero hombre, consubstancial con el Padre, según la divinidad, y consubstancial con nosotros, según la humanidad, nacido de la Virgen María. O sea,
Es un hombre y ha nacido como hombre y ha estado 9 meses formándose en el vientre virginal de su Santísima Madre. Esa frase, con nosotros, según la humanidad, corta de raíz la idea de que María no haya aportado nada real a Jesús. De su carne tomó carne. Hoy cuando alguien repite que María solamente fue un instrumento, un vaso desechable, el canal por donde pasó Jesús, sin verdadera contribución, ¿verdad? O sea, María no aportó absolutamente nada, pues yo respondo con esos pasajes bíblicos que hemos dado y también con los concilios, ¿verdad? Ahí está, Éfeso. Está también el concilio de Calcedonia. Negar a María como verdadera madre de Jesús en el orden de la carne, pues atenta contra la encarnación misma. Esa postura reaparece en varios círculos que rechazan el título de Teotocos, o sea, la madre de Dios, porque ellos, muchos protestantes, no le dan ese título a María como la madre de Dios. Y hablan de Jesús como si él hubiera atravesado a María y sin tomar nada de ella. Pues amemos la verdad, el verbo se hizo carne, como dice San Juan, y esa carne es la carne de María. Pues bien, otra herejía es la herejía de los antidicomarianitas, ¿sí? Así como lo oyes. ¿Quiénes son los antidicomarianitas? Literalmente se traduciría como los enemigos de María y también como los oponentes de María. Esta herejía fue denunciada ya por San Epifanio de Salamina y negaban la virginidad perpetua de María, afirmando que el nacimiento de Jesús, pues, que después del nacimiento de Jesús habría tenido más hijos con José. Esa misma idea es la que tienen los protestantes hoy, que le otorgan a María, pues, no sé si son 4 o 6 hijos, cosa que también enseñaban pues herejes como el vídeo y Joviniano en el siglo IV y hoy en diferentes círculos protestantes pues es bastante común oír esto. Católico, ¿tú sabías que María había tenido hijos? ¿Verdad? Ellos te vienen con ese ataque. Pero ¿qué creemos los católicos? ¿Qué creemos? Creemos que María es la aepártenos, o sea, María es la siempre virgen, antes, durante y después del parto. No es un detalle piadoso, no es algo que sea un accesorio a María, sino que salvaguarda el misterio de Cristo y la singular consagración de su Santísima Madre. La Biblia, si la leemos con la mente de la Iglesia, pues es coherente a esta fe. Algunos se apoyan en Mateo capítulo 1, versículo 25, y no la conoció hasta que dio a luz. Y usan ese versículo para insinuar convivencia conyugal después, pero el hasta bíblico, el eus ou, no implica un cambio posterior. Eso lo podemos ver también en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 23. O también usan la palabra primogénito, ¿verdad? Cristo es el primogénito. Pero el primogénito, o la palabra, el término primogénito, es un término legal para el hijo que abre el seno de la madre y no supone hijos posteriores, porque ese primer hijo puede abrir el seno de esa madre y ser hijo único y él sigue siendo el primogénito. Es un título de honor que se le da al hijo que abre el seno y era un título el cual pues otorgaba pues ciertas ventajas sobre los siguientes hijos, como por ejemplo a la hora de repartir una herencia, según la ley, el primogénito recibía una parte mayor al resto de los hermanos. Los hermanos o los adelphoi del Señor, porque ellos usan el capítulo 6 de San Marcos,
capítulo 6, versículo 3, que en el uso semítico, pues la palabra hermano, pues se designa a las personas que son parientes, primos, parientes cercanos, etcétera. No necesariamente hijos de la misma madre. Un argumento precioso está en la cruz. Si María hubiera tenido otros hijos, Jesús no la hubiera confiado al apóstol San Juan. Y la Iglesia lo definió en el Sínodo Lateranense en el año 649 bajo el Papa Martín I, que confiesa a María como siempre virgen y anatemiza lo contrario. Y los grandes concilios cristológicos, como el de Éfeso, Constantinopla, en el año 553, reiteran su maternidad divina inseparable de su virginidad. Era madre de Dios y también virgen. Sería algo terrible y falta de piedad que María, siendo la madre de Dios, luego siguiera teniendo hijos y viviera como cualquier persona normal y corriente. María no era una mujer corriente, era la obra de arte de Dios. Él se quiso dar la mejor madre que pudiera tener. Y si recordamos un pasaje del profeta Ezequiel, no recuerdo exactamente si era el capítulo 44, no recuerdo exactamente, no lo recuerdo exactamente, en el cual el profeta dice, esa puerta se va a cerrar y no se va a abrir nunca más. ¿Por qué? Porque por esa puerta salió o apareció el Dios de Israel. Los santos padres han visto en esa figura que presenta Ezequiel como el vientre virginal de María, representando esa puerta. O sea, ese vientre de María se abrió una vez para dar a luz al Hijo de Dios. Y después de ese alumbramiento, nadie más, ningún hijo más después de Jesús abrió ese seno materno, ese vientre virginal de María. No hubo otro ser humano que abriera de nuevo ese vientre de María Santísima. La tradición oriental y occidental llama a María la Panagia, o sea, la Toda Santa. Y también en la liturgia la Eipártenos, porque su virginidad es signo de su total pertenencia a Dios. Sé que muchos hermanos protestantes aman a Jesús de manera sincera, pero al negar la virginidad perpetua de María, pues rompen con ese consenso unánime de los santos padres de la Iglesia. Y con un dato dogmático cuidadosamente definido por la Iglesia. No es cuestión de excesos marianos, es cuestión de cristología y de lectura integral de la Escritura dentro, ¿verdad?, de la comunión de la Iglesia. Si nos atenemos a lo que la Iglesia enseña por 2000 años, no podemos tener duda de esa tradición unánime que no ha tenido pues interrupción, ¿verdad? Y todos los cristianos por 2000 años han creído lo mismo, en el siglo I hasta el siglo XXI que estamos actualmente. Pues bien, otro error sería el error de las imágenes. Los iconoclastas, imágenes sí, imágenes no, ¿verdad? Esa es la pregunta que muchos se hacen, ¿no? Incluso católicos. La herejía de los iconoclastas, que en la historia, que se lo pregunten a San Juan Damasceno, hubo una gran lucha en Oriente sobre si eliminar el culto a las imágenes sagradas porque se podría confundir la veneración con idolatría. Aquí también muchos protestantes, no todos, han heredado una sensibilidad iconoclasta. Templos desnudos, sospecha ante cualquier imagen, acusaciones de idolatría a los católicos,
etcétera, etcétera. De nuevo, la Biblia bien leída es nuestro mejor aliado. Dios prohíbe los ídolos. Eso es cierto. Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5. Ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Dios prohíbe los ídolos, no las imágenes. Pero el mismo Dios manda hacer querubines de oro sobre el arca. Y el templo de Salomón estaba lleno de imágenes talladas. Cuando el pueblo fue mordido por serpientes, Dios mandó a Moisés a levantar una serpiente de bronce, que al mirarla, pues el pueblo sanaba. La imagen que no se adora puede ser signo que nos conduce a Dios. Y en el Nuevo Testamento, Cristo es llamado imagen, eikon en griego. Él es la imagen del Dios invisible. La clave está en la encarnación. El verbo se hizo carne, ¿verdad? Si Dios ha asumido rostro humano, ese rostro puede ser pintado. La materia, lejos de ser enemiga de la fe, se convierte en un encuentro, ¿verdad? O en un lugar de encuentro de esta. La Iglesia definió esta verdad en el Segundo Concilio de Nicea, allá por el año 787, y las imágenes de Cristo, de María, de los santos, deben de ser conservadas y se les debe rendir un culto de veneración, ¿verdad? No adoración, un culto de timetiqué o prosquínesis, no adoración, que sería un culto de latría, un culto que solamente se le debe a Dios. El honor tributado a la imagen se dirige al prototipo. Veneramos al que representa la imagen, no en la imagen como una realidad misma. Más tarde, el Concilio de Trento, en el año 1563, confirmó lo mismo frente a los excesos de la Reforma, precisando el uso catequético de las imágenes y exhortando a los pastores a evitar las supersticiones. Incluso, hermano, Martín Lutero decía que las imágenes eran el evangelio de los pobres. Recordemos que hasta ese momento en el cual comenzó la reforma, pues no existía imprenta, ¿verdad? Fue un poquito antes. Durante 1500 años, la iglesia tuvo que usar ese arte, el arte de las imágenes, para catequizar al pueblo. Porque, como decía San Juan Damasceno, lo que para el oído es la escritura, las imágenes lo es para los ojos. Porque a través de una imagen de un Cristo crucificado podemos entender esa parte donde Jesús fue crucificado y se encierra el misterio, ¿verdad? De nuestra salvación. Ese Dios que se anonadó a sí mismo y vino en busca de lo que estaba perdido y que consumó su obra de redención en esa cruz. Yo al ver esa cruz veo el amor de Dios derramado en sus hijos. ¿Cómo podemos decir que esa imagen que a mí me lleva a esos pasajes bíblicos, esas imágenes que son un espejo para mi alma, una imagen puede decirte incluso más que un capítulo entero de la Biblia? No estoy quitándole mérito a la Biblia, pero a través de los sentidos también podemos captar los misterios que la Biblia nos enseña. Las imágenes no son enemigos de la fe, sino que son parte de esa manera de enseñar, de catequizar de la iglesia y se ha venido dando a través de los siglos. Por eso, cuando hoy nos acusan a los católicos de idólatras por tener imágenes, pues ahí está la Biblia. Léanla en su debido contexto. Ahí están los concilios donde la iglesia muestra el porqué de las imágenes. Pero ningún protestante se ha parado a leer lo que la iglesia enseña en los concilios. Y si lo leen, lo van a tergiversar para decir, fíjate, ¿ves? Sencillamente, eso es una artimaña de la iglesia para seguir engañando a la gente. Pues bien, espero que este
programa pues sirva para dar un poquito de luz a esas tres herejías que muchos protestantes enseñan sobre lo que creemos los católicos. No es que el católico piensa que una imagen es un dios, eso es falso. Eso es falso. Es que María tuvo más hijos. Eso no existió en 2000 años. Solamente algunos herejes residuales fueron enseñando todas esas mentiras y todas esas calumnias contra la Santísima Madre de Dios. Pues hermano, si te gustó este programa, compártelo, dale like y si eres nuevo también en el canal, pues acompáñanos y apóyanos mediante tu suscripción. Dios te guarde, Dios te bendiga.